Gracias, Jorge. Muy buenos días. Para la Corte es un gusto poder estar aquí con la honrosa invitación del Instituto Interamericano. Para nosotros es muy importante poder estar en contacto con personas que normalmente no estamos viendo en el tribunal o que si los vemos es en formato de una audiencia. Entonces es una formalidad ahí que hace como que ese contacto sea un poco lejano. Así que agradecemos muchísimo a Jorge y al Instituto por estarnos invitando. La idea es referirme como unos 45 o 50 minutos al proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte. Antes de iniciar en eso, sí quiero recordar una cita del autor Jack Donnelly, que no sé si lo han leído, que él escribe sobre derechos humanos, que él tiene una cita que a mí me gusta mucho resaltar, sobre todo cuando estamos conversando con personas que son funcionarios del Estado, como son ustedes. Y es que recordar que el sistema internacional de derechos humanos siempre tiene un carácter subsidiario, de manera que la realización de los derechos humanos en realidad está en manos de ustedes que están aquí sentados con nosotros hoy en día. Entonces siempre me gusta enfatizar eso. El trabajo que ustedes realizan es muy importante, sobre todo a efectos de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana. Estas no se ejecutan si los funcionarios y funcionarios del Estado no están detrás comprometidos con la realización y cumplimiento de los derechos humanos recogidos en la Convención de otros instrumentos, así que quisiera nada más resaltar eso de previo a entrar al tema. Pero bueno, el primer punto que hay que recordar es que la Corte Interamericana ha establecido que la supervisión de las sentencias es parte de su función jurisdiccional, y esto es algo que la separa de otros tribunales regionales, como por ejemplo el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez que emite la sentencia, salvo que sea una sentencia piloto, remite la sentencia al Consejo de Ministros, que es un órgano político, que no es parte del Tribunal Europeo. A diferencia de ese modelo, la Corte Interamericana dijo: es parte de mi función jurisdiccional supervisar el cumplimiento de mis sentencias. ¿Por qué? Porque eso también es parte del derecho de acceso a la justicia. Entonces hay una sentencia que tenemos desde el año 2003 del caso Baena Ricardo, que si hay aquí compañeros y compañeras de Panamá recordarán ese caso, en que Panamá en ese momento le preguntó a la Corte si realmente la Corte tenía la facultad y la potestad de supervisar sus sentencias. Esto es año 2003. Esto es previo a la última reforma del reglamento de la Corte, que no contenía ningún artículo específico sobre la supervisión. No obstante ello, la Corte en esa sentencia indicó que sí tenía esa competencia, y aquí les voy a citar algunas partes que me parece importante resaltar. La Corte dijo, párrafo 72 de la sentencia, que la jurisdicción comprende la facultad de administrar justicia y que no se limita a declarar el derecho, sino que también comprende la supervisión del cumplimiento de lo juzgado, y que es por ello necesario establecer y poner en funcionamiento mecanismos o procedimientos para la supervisión del cumplimiento de decisiones judiciales, actividad que es inherente a la función jurisdiccional. Aquí la Corte también dice que el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por el tribunal en sus decisiones es la materialización de la justicia para el caso concreto y por ende de la jurisdicción. En caso contrario se estaría atentando contra la razón de ser de la operación del tribunal. En el párrafo 84 de esa misma sentencia, el tribunal concluye que a la luz de lo anterior, el tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no es suficiente con que el respectivo proceso o recurso, en el marco de ese proceso de recurso, se emita una decisión definitiva en la cual se declaren derechos y obligaciones o se proporciona la protección de las personas. Además, es preciso que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. La ejecución de tales decisiones y sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido este en sentido amplio, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Así que con esta sentencia en 2003, la Corte de entrada, y diferenciándose del Tribunal Europeo, marcó cancha y dijo: yo voy a supervisar mis decisiones. ¿Por qué? Porque si no, no se materializa la justicia. De lo contrario, tenemos una sentencia muy linda, con estándares interesantísimos, pero que serían letra muerta. Así que la Corte asume esa parte de supervisar sus reparaciones como parte del derecho a acceso a la justicia de las víctimas y como parte de la función jurisdiccional, ¿no? Y posteriormente, ese mismo año, en el año 2003, hubo otra resolución de supervisión de cumplimiento del caso Barrios Altos, en que la Corte siguió esta línea que ya estableció en el caso Baena. Entonces, eso es como para establecer por qué es que la Corte hace este procedimiento, ¿no? Ahora, el cumplimiento de las sentencias es un proceso bastante complejo que a mí me encanta, así que a mí me encanta el trabajo que tengo, lo cual me hace una persona muy privilegiada, pero sí es un proceso bastante difícil. De entrada, lo primero que tienen que recordar es que el artículo 63.1 de la Convención otorga a la Corte Interamericana la facultad de ordenar que se garantice a la víctima el derecho violado, así como de ordenar las medidas de reparación. Entonces aquí tenemos otra característica de la Corte Interamericana, que es que, a diferencia del Tribunal Europeo, la Corte
desde sus inicios, comprendió que la reparación no podía limitarse únicamente a una compensación monetaria. Por supuesto, eso es importante, pero la Corte dijo esto no es suficiente. Entonces empezó a desarrollar el concepto de reparación integral, lo cual es algo muy característico de la Corte Interamericana. Al punto que en el año 2017 tuvimos la oportunidad como Corte Interamericana de viajar a Tanzania, a Arusha, donde está la sede de la Corte Africana, los derechos de las personas y de los pueblos, y tuvimos la oportunidad, junto con una abogada del Tribunal Europeo, de exponer cada modelo ante la Corte Africana. ¿Esto por qué? Porque la Corte Africana está viendo cómo hacer la supervisión de sus sentencias. Entonces teníamos dos modelos. Entonces estaba la abogada del Tribunal Europeo, que ella exponía el modelo que les comentaba, que ella decía, bueno, se emite la sentencia, esto pasa al Consejo de Ministros, esto es un proceso político, por ende el Tribunal Europeo no supervisa eso directamente. El Tribunal Europeo normalmente lo que da como reparación son indemnizaciones monetarias, y recientemente, una vez que empezaron a ser parte del Tribunal Europeo determinados estados que empezaron a ver que había unas violaciones estructurales, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer unas sentencias que llaman piloto. Entonces en estas sentencias piloto acumulan varios casos y ahí sí ordenan alguna medida estructural para ver si se detiene esa violación. Pero eso es algo relativamente reciente del Tribunal Europeo y no es la norma. La norma es una indemnización, se remite al Consejo de Ministros y el Estado mismo es quien va a determinar cómo va a reparar la violación que fue declarada en la sentencia. El escenario de la Corte Interamericana es completamente distinto. Nosotros, cuando se determina que existió una violación por parte de un Estado, la Corte dice, bueno, la sentencia en sí misma es una reparación. ¿Y esto por qué se dice? Porque cuando si ustedes ven las audiencias públicas de la Corte, normalmente cuando las víctimas se están declarando, bueno, que en ese estado del proceso son supuestas víctimas, todavía no son declaradas víctimas, las víctimas siempre están diciendo qué es lo que quieren, justicia. Pero esto puede estar en el 99% de los casos. Yo quiero justicia, quiero que me escuchen. Entonces muchas veces cuando ya las víctimas llegan a ese estado del procedimiento, digamos a la audiencia pública, recuerden que han pasado años en que ya sucedió la violación, que tuvieron que agotar las instancias internas, en que tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana, y cuando finalmente llegan a la Corte Interamericana probablemente ya ha pasado un largo lapso, ¿no? Entonces las víctimas llegan y ellas mismas dicen que para ellas estar ahí y ser escuchadas ya es en sí mismo reparador, ¿no? Y los jueces, si ustedes ven las audiencias, los jueces y la jueza normalmente les preguntan, ¿usted qué espera de la Corte? ¿Qué quiere de la Corte? Y siempre responden justicia o empiezan a decir que son las reparaciones que quieren. Y entonces eso lo pueden ver en cualquier audiencia. Entonces una vez que la Corte, después de esa audiencia, continúa el procedimiento, emite una sentencia y determina que el Estado es responsable por alguna violación a la Convención, dicta reparaciones. Estas reparaciones pueden ser de diferente naturaleza. Puede ir desde 3 reparaciones, puede ir hasta 20 reparaciones, digamos, cada sentencia es distinta. ¿Esto de qué depende? De varias cosas. Depende de la naturaleza de las violaciones, depende de que fue solicitado por las víctimas, depende de que fue también litigado y alegado por el Estado. ¿Por qué? Por ejemplo, la Corte toma en cuenta si existen programas internos de reparación. Un ejemplo clásico de esto son las sentencias de los casos colombianos. Entonces, si existe algún procedimiento interno de reparación o bien ya las víctimas han sido, por ejemplo, reparadas monetariamente, la Corte puede ser que tome eso en consideración. Un ejemplo es el caso de Rodríguez Vera, que ustedes pueden ver cómo la Corte dijo, bueno, este grupo de víctimas ya recibió una indemnización, por ende este otro grupo de víctimas va a recibir una indemnización, o sea, se ordena un monto de indemnización y se dice tiene que ser descontado, por ejemplo, de lo que ya recibieron a nivel interno, ¿no? Entonces empieza todo un proceso en que la Corte empieza a dialogar con los procesos internos de reparación de los estados. Sí. Rodríguez Vera y otros, el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, pero hay otros casos también de Colombia que podría revisar sobre esa dinámica, por ejemplo el caso Operación Génesis o el caso Masacre Santo Domingo. Son casos, y creo que también Vereda La Esperanza tiene este tipo de como de diálogo, por así decirlo. Pero algo que es importante al momento de dictar la reparación, también, digamos, vámonos ya a un escenario un poquito más abstracto, es que claro, la Corte tiene que balancear varias cosas, ¿no? Tiene que balancear qué es lo que la víctima quiere con lo que el Estado, por ejemplo, está alegando, o por ejemplo, tiene que balancearlo, imaginen un caso que todavía no ha llegado a la Corte, pero imaginen un escenario abstracto, un escenario de justicia transicional, en que uno tiene que balancear el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación. Entonces, eso siempre se tiene que estar tomando en cuenta. Algo que también es importante recordar,
no toda reparación va a ser igual de significativa e importante para todas las víctimas. Cada víctima requiere una reparación específica. Entonces, y eso yo he escuchado en diferentes eventos, diferentes cosas. Por ejemplo, hay algunas víctimas, por ejemplo, de víctimas de casos de desaparición forzada. Hay personas que lo que dicen es: yo necesito encontrar los restos de mi ser querido. Yo no puedo estar esperando que no esté, esto es una tortura. Una vez, y esto es literal lo que dijeron en una audiencia de supervisión, dijeron: yo desde entonces no tengo felicidad. Eso fue un caso de Guatemala. Mientras que hay otras víctimas, y esto fue en un evento en la Defensoría del Pueblo de Colombia, que hizo un evento con las víctimas de todos los casos, entonces en supervisión de casos colombianos. Una víctima dijo, cosa que me sorprendió mucho, dijo: yo no, ¿qué voy a hacer con un hueso si yo no sé qué le pasó? Entonces hay varios espectros, digamos, dentro de una misma violación. Está la persona que dice: bueno, sí, usted me puede entregar a mi ser querido, pero yo no sé qué le pasó todavía, y para mí es importante la verdad, mientras que otras personas ya saben qué pasó y lo que necesitan es los restos para poder hacer y cerrar el duelo. Entonces, esto no es como que es un checklist automático de qué reparación se da para cada víctima, por supuesto. Depende mucho del caso, depende de la violación, depende de qué quiera la víctima, depende del proceso interno. Incluso una misma víctima puede querer algo al inicio del proceso y al final del proceso quiere algo distinto. Eso también puede pasar. ¿Qué otras cosas son importantes que mencionarles, digamos, en este momento? También es importante, cuando se ordena la reparación, o por supuesto tomar en cuenta el impacto individual, pero algo que la Corte está haciendo también, y que ha hecho a lo largo de su historia, es cuál es el impacto social que tiene esa reparación. Y si hay una violación estructural, se podrá detener a través de una reparación, digamos, que son las garantías de no repetición, que ahorita vamos a entrar en cada una de esas categorías. Entonces, eso es algo también a tomar en cuenta, los efectos individuales, pero también los efectos sociales de las medidas de reparación. Hay un caso, por ejemplo, el caso del penal Miguel Castro Castro, que es un caso peruano, en el que fue un operativo en un centro penal militar, y en este operativo había personas en una misma, o sea, entonces estaban en el lugar donde fue el operativo, había personas condenadas por terrorismo, había personas apenas acusadas por terrorismo, y bueno, fue una situación bastante desagradable lo que ocurrió, los hechos. Cuando la Corte ordena una medida de satisfacción en ese caso, que era un monumento a las víctimas, pidió que se incorporara en un monumento que ya existía en Perú, el Ojo que Llora. Entonces, este monumento era un monumento por las personas que habían sufrido en la época de Sendero Luminoso. Bueno, estaban, digamos, toda la época del conflicto, ¿no? Entonces, tenemos en Perú víctimas que eran por el Estado, que trataban de combatir Sendero Luminoso, tenemos víctimas por Sendero Luminoso, tenemos víctimas por otro tipo de grupos. La Corte, por supuesto, declara las violaciones de lo que hizo el Estado, que es sobre lo que tiene competencia, salvo que se demostrase que algún otro grupo operaba con aquiescencia del Estado. Y en ese caso, lo que solicitaron es que por favor el monumento no fuese en ese, o sea, que la medida de satisfacción no fuese en ese monumento propiamente, porque ese monumento ya para la sociedad peruana tenía un significado, y que al momento de meter nosotros una reparación de un caso que generaba muchísimas reacciones distintas y polarizantes en la sociedad, por favor dijeron: no lo metan ahí, hagan otro monumento. Entonces hubo una sentencia, en la sentencia de interpretación, eso se atendió. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta, cuáles son los efectos sociales de las medidas de reparación. Nosotros tenemos 6 categorías básicamente de medidas, así es como lo hemos categorizado. Tenemos las medidas de restitución, que esa es como la categoría tradicional en el derecho internacional, de cuando hay un daño, surge la obligación internacional de repararlo. ¿Y cuál es la reparación ideal? Regresar a la víctima al estado previo de la violación, restituirla a esa situación. Eso es el mundo ideal. Ahora bien, no siempre se puede ordenar una medida de restitución por la naturaleza de la violación. Imagínense casos de masacres, en casos de ejecuciones extrajudiciales, en casos de desapariciones forzadas. Ahí difícilmente podemos decir que vamos a regresar a la víctima a la situación previa, pero hay casos que sí lo permiten. Por ejemplo, pensemos en casos de restitución de tierras a comunidades indígenas. Entonces ahí sí, por supuesto, uno dice: bueno, regréselos al Estado, regrese los territorios tradicionales de esta comunidad. O pensemos un caso en que una persona fue removida arbitrariamente de su puesto, por ejemplo, casos de jueces y juezas. Entonces ahí la medida de restitución es: regrese esta persona al puesto que ejercía previamente, no a la misma plaza, pero sí como al mismo puesto, con el mismo salario, con los mismos beneficios, etc. Un caso, por ejemplo,
de estos recientes es el caso López Lone, el caso hondureño. No sé si hay personas aquí de Honduras, pero el caso López Lone es un caso como emblemático en ese sentido. Pero esto no siempre se puede. Entonces aquí es cuando la Corte empieza a desarrollar también todo este concepto de reparación integral. ¿Cuáles son otras medidas que se pueden ordenar? Medidas de rehabilitación, que esto es tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Y esto es algo que suena muy relativamente fácil de que el Estado lo cumpla, y no obstante tenemos muchísimos problemas con esta reparación. ¿Por qué? Porque usualmente los estados, porque la Corte ordena esta medida y le dice al Estado, usted tiene que darle la atención médica que requiera, atención psicológica o psiquiátrica, con instituciones estatales que deben ser especializadas, deben tomar en cuenta el lugar donde la persona vive, o sea, que no tenga que recibir atención en un lugar muy apartado, tiene que proveerle gratuitamente los medicamentos, tiene que hacer evaluaciones, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente los estados, en América Latina al menos, tienen seguridad social, entonces a las víctimas, ¿qué es lo que hacen? Incluirlas en los programas de seguridad social. Y es como que, entonces algunos estados dicen, bueno, ya check, pero no, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque también la atención tiene que ser diferenciada, es decir, el Estado tiene que reconocer que esta es una persona que fue víctima de una violación de derechos humanos y por ende tiene que darle una atención diferenciada. Y ese elemento cuesta bastante. O a veces el elemento de gratuidad. Por ejemplo, pensemos estados que tienen en sus constituciones que el sistema de seguridad social es solidario y todo el mundo tiene que contribuir. Entonces, claro, cuando nosotros decimos que el estándar es la gratuidad, entramos en un conflicto. ¿Cuáles son casos de buenas prácticas con esta medida? Por ejemplo, hay dos casos mexicanos de mujeres indígenas que fueron violadas por militares, el caso Rosendo Cantú y, ay Dios mío, son Valentina e Inés. Ahorita me recuerdo el nombre, perdón, ya soy como Dory, como el pececito de la película de Pixar. Pero son dos casos indígenas, Rosendo Cantú y el otro caso que ahorita lo recuerdo, en que el Estado lo que hizo fue hacer un acuerdo específico con cada una de las víctimas. Entonces dice, bueno, yo, Estado, a usted, Amelia, le voy a reconocer la siguiente atención, en el siguiente centro, esta atención va a ser brindada hasta que usted se muera, o hasta, no me acuerdo, uno creo que decía hasta los 90 y pico años, o 99 años, una cosa así. Ese es el contacto de la persona que la va a atender, la atención diferenciada se va a dar de esta y esta forma, o sea, es un acuerdo muy específico que ya establece las condiciones en cuál se va a brindar esa atención. Entonces la Corte, ¿qué fue lo que hizo en estos casos? Vio que estaba el acuerdo, vio cómo se estaba implementando por varios meses y una vez que vio que la implementación era correcta, cerró esa medida. Pero irónicamente esta medida no se cierra muchas veces. Que algo también importante de recordar es que la Corte, para archivar un caso, requiere que todas las medidas de supervisión, de reparación, estén cumplidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que muchísimas medidas ya están cumplidas, pero los casos siguen abiertos. ¿Por qué? Porque falta 1, 2 o 3 medidas que se cumplan. Entonces, a veces hay como esta sensación de que realmente hay un estado de incumplimiento absoluto en los estados parte de la Corte Interamericana, y eso no es real. ¿Qué es lo que pasa? Que los estados entran como una lógica de cumplimiento parcial, porque algunas preparaciones son muy sencillas, mientras que otras van a llevar incluso años. Entonces, eso me gusta mencionarlo, porque a veces está esta idea como que es el Estado malo que no quiere cooperar y no quiere, ¿verdad? Y realmente no, o sea, ustedes son funcionarios estatales y están aquí interesados en temas de derechos humanos. O sea, el tema es que, claro, hay burocracias complicadas, o lo que nos decía en un evento de la Defensoría del Pueblo, a propósito de la media rehabilitación, los sistemas de seguridad social tienen defectos por sí mismos. O sea, hay debilidades institucionales que tienen los programas, pero que son debilidades nacionales. Digamos, entonces, esas debilidades nacionales e institucionales se van a reflejar también en el cumplimiento de las reparaciones, ¿no? Entonces, eso también pasa. Otra medida, tipo de medidas, son las medidas de satisfacción, que aquí hay un gran catálogo de medidas. Estas medidas lo que buscan es, nosotros catalogamos dos tipos de daños al momento de dictar una reparación. Están los daños materiales, ¿no? Que son los daños, por ejemplo, como lucro cesante, que fue lo que la víctima tuvo que incurrir monetariamente para buscar a sus personas en los hospitales, para buscar defensas ante el Estado, etcétera. Y luego están los otros tipos de daños, que son los daños inmateriales, que estos son los daños que reflejan el sufrimiento y la aflicción que vivió una víctima a tal punto que cambió incluso todo su esquema de vida, ¿no? Entonces, esos daños inmateriales, por ejemplo, se atienden vía medidas de satisfacción, que aquí pueden ser
monumentos, pueden ser poner una escuela el nombre de la víctima, poner una calle el nombre de la víctima, puede ser un acto de responsabilidad del Estado, un acto de disculpas públicas, las publicaciones de las sentencias, y aquí hay como diferentes modalidades para cada medida. Entonces a veces me acuerdo que en una clase me decían, bueno, pero una placa es como, o sea, decían que es como un saludo a la bandera, esto que va a reparar con una violación tan atroz como fue esa, esto, ¿verdad? Como que veían que era algo muy poquito. Pero realmente lo que hemos visto a lo largo de la supervisión de diversos casos, y pongo un ejemplo siempre, el caso de 19 comerciantes, cuando en ese caso el Estado hizo el acto de reconocimiento de responsabilidad junto con la develación del monumento y junto con la colocación de una placa, ¿qué es lo importante en este tipo de medidas? Que las víctimas participen en el proceso de cómo va a ser esa medida. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque así empiezan a hacer el proceso de duelo. Entonces recuerdo que en este caso, una de las víctimas, en uno de los escritos, y eso está incluso plasmado en una resolución, decía, yo siento que estaba en el funeral de mi hermano. Entonces sentí que finalmente cerré el duelo, porque este es un caso de personas que fueron desmembradas y lanzadas a un río, entonces los restos todavía no se han recuperado. Y claro, entonces es todo este acto que pidieron las víctimas que fuese en determinado lugar, que era simbólico para ellas, que el monumento fuese diseñado de manera tal que eran varias figuras humanas como que se apoyaban, entonces ellas sentían que eso reflejaba el proceso que ellas mismas vivieron para poder llegar a ese punto, digamos, del apoyo mutuo, pedían que hubiese un coro de iglesia, las víctimas hablaron, pudieran hablar de sus familiares, el Estado otra vez hizo unas palabras reconociendo la responsabilidad. Entonces todo esto sumado, si así es como lo decían las víctimas, lleva a poder cerrar ese proceso de duelo. Entonces esto es algo que los Estados, yo esperaría que no vean como un trámite más, ¿no? O que vamos a hacer el acto y sí, llame al ministro y diga 3 cosas y ya lo hacemos, o como un caso, que decían el acto va a ser a las 9 y el acto empezó a las 8:30, entonces había familiares de una víctima que no pudieron llegar. Entonces no pudieron escuchar al ministro decir que lo sentíamos mucho por tal cosa. Entonces todo eso impacta y eso afecta. Entonces siempre que participen las víctimas y representantes es fundamental para no entrar en un proceso de revictimización a la hora de la ejecución de la sentencia, que eso también pasa. Una medida de satisfacción que es bastante compleja en su cumplimiento es la búsqueda del paradero de una víctima. Y esto, bueno, es algo que desde la Corte nos estamos como estudiando a profundidad, nos estamos preparando, pero sí hay casos que llevan muchísimos años y que todavía no se encuentran los restos de las personas. Entonces aquí varios estados nos han planteado la pregunta de ¿hasta cuándo? ¿Cuándo puede cerrar esto? Entonces yo hice una respuesta muy, digamos, a título personal, porque la Corte no se ha pronunciado todavía sobre una solicitud de ese tipo. Pero lo que hay que recordar con una medida como esa es que es una medida lo que la Corte llama de medio y no de resultado, que es igual que la obligación de investigar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Corte ordena esa medida, puede ser consciente de que por las circunstancias del caso sea muy difícil recuperar los restos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tiene que hacer todo lo posible, hacer un esfuerzo sistemático con participación de las víctimas, con información constante a las víctimas, decir, bueno, vamos a buscar todas las líneas de investigación, todas las posibles hipótesis, vamos a abarcarlo, vamos a revisar qué pasó y si no se encuentra, pero el Estado pudo demostrar que hizo todo lo que pudo haber hecho a sus manos, se podría considerar cerrar una medida de este tipo. Y siempre con la participación de las víctimas, o sea, voy a seguir insistiendo en este punto. Entonces, esa es una manera en que aunque no se encuentren los restos, podría eventualmente llegar a cerrarse esta medida y que sería fundamental, por ejemplo, que se sepa al menos qué pasó. Imaginen un caso, hay un caso peruano en que una de las hipótesis es que las personas pudieran haber sido incineradas. Entonces, por supuesto que encontrar esos restos va a ser muy difícil, pero se requiere a los familiares saber si efectivamente eso fue lo que les pasó. Entonces, bueno, eso ya, digamos, estaríamos en otra dimensión si ya los familiares por lo menos saben que esos fueron los hechos. Eso ya empieza a reparar un poco ese dolor. Entonces, bueno, eso es como un punto que quisiera como acotar con esto, que es lo mismo que la obligación de investigar. Hay un caso, por ejemplo, el caso Escué Zapata, un caso colombiano, en que el Estado demostró, este caso era una persona indígena, el señor Germán Escué, que denunciaron que él tenía armas en su casa. Entonces se vino una brigada del ejército a revisar, ¿no? A hacer un operativo como a ver si había armas o no. Llegaron a la casa de habitación del señor Escué, revisaron, ingresaron, etcétera, se lo llevaron y en algún punto que se lo llevaron, lo ejecutaron.
Entonces, los familiares del señor Escue decían, aquí tiene que haber un autor intelectual. Entonces la Corte ordenó, como solamente ordena esa obligación, tiene que buscar a los autores materiales e intelectuales del hecho. Entonces, ¿qué hizo Colombia en ese caso? Colombia dijo, bueno, investigó a todas las personas que participaron en el operativo. Se fue a investigar quiénes eran las personas que eran los jefes de estas personas del operativo y los empezó a investigar. Se condenó al jefe de todos ellos en primera instancia, luego el proceso continuó hasta casación y finalmente se absolvió al comandante porque no se pudo demostrar que dio una orden de, digamos, pareciera que realmente el caso fue algo que fue en el momento. Entonces, claro, ¿qué hace Colombia? Nos presenta, aquí están todas las sentencias internas, aquí está la sentencia que se investigaron a todas estas personas, aquí están las diligencias, aquí está las sentencias firmes de todas estas otras personas. La Corte, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a leer las sentencias internas, ver cómo están los hechos demostrados, etcétera. Los familiares decían, tiene que haber un autor intelectual. Ahora, ¿qué dijo la Corte? De los hechos, como estaban probados internamente, de los hechos del caso y de la misma sentencia, parecería razonable considerar que en este caso no hubo un autor intelectual por cómo se dieron los hechos. ¿Por qué? Porque no era un hecho que pasó en el contexto de un conflicto, no había, en la sentencia no se demostraba un contexto sistemático respecto de ese tipo de violación que hubo, digamos, en ese caso, con las características que tuvo, etcétera, y ahí se cerró la obligación de investigar, aunque no había un autor intelectual condenado. Entonces, eso significa de medio no hay resultado, no estamos esperando que nos lleguen con 100 condenas, y decir, si no hay 100 condenas no vamos a cerrar esto, lo que necesitamos es ver que el Estado efectivamente investigó todas las hipótesis posibles, ¿no? Puede pasar que por los hechos los imputados hayan fallecido, puede pasar que estén en fuga, como hay en los casos en Guatemala, o sea, hay muchísimas hipótesis que pueden suceder, pero lo importante es que el Estado haga todo lo posible y todo lo que esté a su alcance, ¿no? Otro tipo de medidas que tenemos son las garantías de no repetición de violaciones. Estas son importantísimas en realidad. ¿Por qué? Porque estas medidas lo que buscan es no solamente reparar el daño individual de la persona, que es lo que buscan las otras medidas de cada una de las víctimas, sino que aquí busca detener una situación estructural. Entonces, ¿qué pueden ser medidas de este tipo? Capacitaciones a funcionarios y funcionarias, eso es fundamental. Puede ser capacitaciones, por ejemplo, en estándares sobre el uso de la fuerza, capacitaciones a operadores judiciales sobre investigación con perspectiva de género, puede ser capacitación en en personal, por ejemplo, en centros hospitalarios, o sea, puede ser todo tipo de capacitaciones, y esto es importantísimo. Otro tipo de medida, ¿cuál puede ser? Una campaña, que eso se ha ordenado, por ejemplo, en un caso hondureño, el caso Caguas Hernández, que ahí se dijo, bueno, siendo que se probó un contexto que había de violencia contra personas defensoras del medio ambiente, entonces se ordenó al Estado que hiciera una campaña de sensibilización respecto de la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y en particular del medio ambiente. Otro tipo de campaña de política que se puede ordenar es una política pública, y también utilizo el caso de Honduras como ejemplo. Esto fue en el caso de Luna López, que ya una vez que se ha ordenado la campaña de sensibilización, nos llega otro caso, también de una persona que fuera persona defensora del medio ambiente, que fue ejecutada. Entonces ahí se ordena ya ahora sí una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos, especialmente personas del medio ambiente, de defensoras del medio ambiente. Entonces acá tenemos una resolución del año pasado. En Honduras nos informó que ya había emitido una ley, que había emitido un reglamento. Eso se valoró muy positivamente en la resolución, o sea, se dijo que era realmente un buen marco normativo, pero ¿qué es lo que pasa? Que la reparación decía la implementación efectiva de una política pública. Entonces le dijo a Honduras, estos son unos buenos pasos que está dando, pero requerimos, para cerrar esta medida, que haya una implementación efectiva de esta política. ¿Qué es una implementación efectiva de la política? Se dijo en la resolución que la Corte materialmente no podía supervisar eso hasta que hubiese ninguna muerte de ningún defensor, digamos, eso es un poquito irreal, pero ¿qué es lo que sí tiene que demostrar el Estado? Que hay al menos un avance, un mejoramiento sustancial de la situación respecto a cuando hubo la sentencia. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Le pedimos a las partes, al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión que nos enviaran indicadores para poder demostrar cómo hay un avance sustancial o no de la situación. Entonces, eso es un tema
complejo para la Corte, digamos, de cómo supervisar las políticas públicas, porque requieren, y ahora sí, un conocimiento técnico que la Corte, pues, no, digamos, si la sentencia no lo dice, nosotros tampoco podemos inventarlo, eso es algo importante que también sepan. Nuestro marco de supervisión siempre es la sentencia, no podemos ir más allá de lo que diga la sentencia. Pero claro, si decimos implementación efectiva y no dimos los indicadores en la sentencia, sí requerimos conocer indicadores en supervisión. Por eso entonces, como hicimos las partes y la comisión, que nos indiquen cuáles van a ser esos indicadores, nosotros damos el estándar, ¿no? Entonces, eso es un tema con las políticas públicas. No solamente el diseño, sino también la implementación, pero hasta cierto punto, que sea materialmente posible, ¿no? Para todas las partes involucradas. Otras garantías de no repetición, ¿cuáles son? Modificación de legislación, sí. Es una excelente pregunta, y no hay una respuesta blanco y negro para eso. ¿Por qué? Depende mucho cómo la reparación fue redactada, ¿no? Si hablamos de implementación efectiva, por supuesto, que ahí uno podría entrar a ver qué es lo que está pasando, pero tenemos una línea delgada en que en la supervisión no podríamos empezar a supervisar nuevas violaciones, porque eso sería un caso distinto, un nuevo caso contencioso. Entonces tenemos que tener el cuidado al momento de supervisar que no estamos entrando a analizar hechos que son, digamos, que constituyen una violación igual que el caso, pero que son de otra víctima o que son hechos posteriores que constituyen otro caso contencioso. Entonces, una línea delgada que tenemos, y también depende mucho cómo fueron ordenadas las medidas. Hay un caso, el caso del pueblo indígena de Sarayacu contra Ecuador, en que se ordenó la consulta previa para, y la redacción no la recuerdo de memoria, pero es algo así como la consulta previa de cualquier proyecto que afecte el territorio del pueblo indígena de Sarayacu. Es una cosa muy amplia, es una reparación que implicaría que estemos nosotros entonces supervisando de aquí a la eternidad de la tierra, digamos, porque cualquier cosa que llegue a afectar ese territorio, pues puede ser cualquier hecho nuevo, pero entonces cuando estamos viendo un hecho nuevo, ¿eso es una violación nueva o es parte de la supervisión? Digamos, eso, por ejemplo, no está resuelto todavía, el caso de Sarayacu, pero está ese problema que usted está detectando correctamente ahí. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en eso. También, ¿qué me refiero con no podemos ir más allá de la sentencia? No podemos, que a veces nos piden reparaciones nuevas, por así decirlo, conforme se va avanzando en la supervisión. Entonces a veces los representantes de las víctimas nos piden, bueno, no, entonces Corte, por favor, ordene urgentemente tal cosa, y si es algo que no es parte de la reparación, la Corte no lo puede ordenar, porque no podemos cambiar la sentencia. Si no estuvo ordenado, no se puede hacer. Entonces eso también es muy importante para el trabajo de la Corte, digamos, introspección propia nuestra, con cómo ordenamos las reparaciones. Otra cosa importante, a efectos de la autocrítica de la Corte, hay dos cosas que nos pueden pasar: que hagamos reparaciones muy generales, entonces que nos dan este tipo de ambigüedad, o hacemos reparaciones muy específicas que de repente, si no conocemos a profundidad el engranaje institucional nacional que estamos viendo, o la situación nacional no está, digamos, del todo probada en el marco del caso, podemos tal vez dictar algo muy específico que no tenga efecto. Entonces hay que hacer un balance correcto entre la generalidad y una especificidad que lo va a hacer incumplible, o que no atiende la realidad nacional, y eso es algo que la Corte misma tiene que aprender a cómo hacer mejor, porque sí hay muchos estudios en que nos dicen, entre más general es menos probable que el Estado cumpla. ¿Por qué? Porque no sabe cómo. Digamos, hay un ejemplo que siempre Gabriela Pacheco, que ella es la coordinadora de la unidad de supervisión, que siempre pone, o sea, no es lo mismo que usted, uno vaya al doctor y el doctor le diga, tiene que mejorar su bienestar general, y uno dice, bueno, pero ¿qué es eso? Tengo que bajar el azúcar, tengo que bajar el colesterol, tengo que hacer ejercicio, ¿qué tengo que hacer? A que le diga al doctor, mira, tenés que bajar 10 kilos y tomarte estas pastillas para el colesterol. Entonces uno dice, ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces un poco con los estados nos pasa lo mismo, no lo mismo que les digamos, recupere la cultura mayachí, como pasó en un caso guatemalteco, y eso es completamente autocrítica, a que digamos, no sé, emita un programa de educación sobre tal cosa en tal, o sea, para tal nivel de colegiatura, pues, por así decirlo. Eso es muy distinto a decir recupera la cultura maya. ¿Cómo recupera una cultura maya? Entonces es una autocrítica que nosotros tenemos que tener, bueno, que estamos haciendo, y que además, para evitar ese tipo de escenarios que usted nos menciona, no empezar a ver violaciones nuevas dentro de supervisión. Sí.
hasta la fecha, la práctica se dio que una vez que se cierra una medida, se cierra la medida y ya la Corte no puede supervisar más a futuro, aunque pase algún hecho posterior. Tendría que ser algo muy excepcional, algún hecho, digamos, con algo que no se supiese al momento de la supervisión que estaba sucediendo ese momento, pero no. Sí, eso probablemente si ya está cerrado, la Corte ya no, digamos, una vez que cerramos, cerramos. Al menos eso ha sido la práctica hasta el momento. Por eso es que cuando cerramos una medida, tenemos mucho cuidado de cerrarla, porque sabemos que estamos precluyendo ya cualquier cuestión a futuro. Sí, o sea, eso es algo que sí, a veces tal vez somos excesivamente cautelosos en cómo cerrar una medida, al menos recientemente, pero es porque no queremos que nos pasen ese tipo de eventos también. Sí. Sí, efectivamente, digamos, las medidas provisionales pueden dictarse en diferentes momentos. Uno, puede ser que la comisión solicite medidas a la Corte respecto de algo que no está ante la Corte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con las medidas recientes de Nicaragua, por ejemplo? En la Corte no hay ningún caso de Nicaragua, pero la Comisión Interamericana no solicitó, entonces se puede entrar ahí. O bien de cualquier caso que esté ante la Corte. ¿Y qué significa eso? Cualquier caso que esté en la etapa contenciosa, o bien un caso que está en supervisión. Entonces, ¿qué es lo que tiene los elementos que tienen que configurarse ahí? Que sea solicitado por los representantes de las víctimas o las víctimas del caso y que tengan relación con el objeto del caso, y ese es el elemento fundamental. Si tienen relación con el objeto del caso y es solicitado por la parte procesal que está legitimada para ello, se podría entrar a dictar medidas ahí. Si es un caso que está archivado, ya si no podríamos entrar por esa vía, tendría que ser vía la Comisión Interamericana. Ok. Ok, garantía de no repetición. Otro tipo de medidas que les comentaba es cuando modificamos, solicitamos que se modifique una normativa interna, ya sea que se modifique la normativa o que se deje aplicar alguna norma. Sí, eso sería como básicamente eso. Y algo importante de recalcar es que un estudio que había hecho la Corte Interamericana, una publicación que está en la página de la Corte, determinó que el 44% de los casos que habían sido conocidos por la Corte, la violación se generó por alguna falta del deber de adecuar la normativa interna del artículo 2 de la Convención. ¿Perdón? Ah, sí, que de los casos que ha conocido la Corte, el 44% de esos casos, la responsabilidad se deriva por un inadecuado, o sea, por una mala adecuación de la normativa interna a la Convención Americana, es decir, por alguna falla normativa, básicamente. Entonces, claro, esto es una medida bastante importante y entonces imagínense lo que les decía antes, no es lo mismo para un Estado publicar una sentencia en el diario oficial y en el diario de circulación nacional, que eso lo hace el Poder Ejecutivo de la manera relativamente sencilla, a pasar a una reforma legislativa, que esto va a requerir años, va a requerir que el Congreso se ponga de acuerdo, va a requerir una serie de cuestiones. Entonces, aquí es cuando la complejidad va aumentando cada vez más. O una medida como la obligación de investigar, que requiere que un Poder Judicial tenga que empezar a ver hechos que tal vez, por ejemplo, son de hace 20 años, que tal vez ya tienen sentencias internas, o que si en caso que haya prescrito, pero es una grave violación y la Corte le dice, si es una grave violación de derechos humanos, no puede usted alegar prescripción ni ninguna otra exención interna, entonces tiene que reabrir ese caso, eso es muchísimo más complejo. Digamos, no es que estoy jerarquizando las medidas de reparación, lo que quiero decir es que la ejecución de las mismas sí tiene diferentes niveles de complejidad. Y no es lo mismo una medida, y hay un estudio sobre eso de una académica que se llama Sabrina Banucci, del 2014 creo que es, en que ella lo que hizo fue agrupar diferentes estudios sobre el cumplimiento de las medidas de la Corte. Entonces ella sacó estadísticas, entonces dijo, claro, si una medida tiene que ser cumplida por el Ejecutivo, es mucho más probable que sea cumplida. Así tiene que ser cumplida por el Poder Ejecutivo y por el Legislativo, o si tiene que ser cumplida por Poder Judicial, no sé, Ejecutivo y yo qué sé, ¿no? O el Poder Legislativo Ejecutivo. Entonces ella empieza a decir, claro, entre más compleja sea la medida, obviamente más va a costar, entre más el Estado tenga que ponerse de acuerdo internamente, y ustedes como funcionarios y funcionarios lo saben perfectamente, y yo lo recuerdo en mi época de cuando trabajaba en un gobierno, claro que es más difícil cuando tienes que entrar a negociar con otro poder del Estado, ¿no? Entonces eso es algo que también la Corte tenemos como que tomar en cuenta al momento de dictar reparaciones. Y la sexto tipo de medida era la obligación de investigar.
que en realidad la obligación de investigar no es una medida de reparación como tal, es una obligación que se deriva de la convención, pero bueno, que siempre se ordena, y esta es de las medidas que más cuesta archivar. De hecho, a la fecha se ha cerrado esta medida en 3 casos nada más. Un caso del que les comentaba, Escobar Zapata, en que sí efectivamente se cumplió, y hay otros casos en que en realidad los hechos prescribieron, pero no eran graves violaciones. Entonces, digamos, ya la Corte materialmente no puede seguir investigando algo que ya prescribió, que no es una grave violación, y pues ya está, o sea, se cierra diciendo que incumplió. Entonces, aquí es algo que ustedes cuando lean las resoluciones de supervisión pueden ver el lenguaje de la Corte. En el lenguaje de la Corte nosotros decimos que cumplió con la medida, se cumplió totalmente, o viene dando pasos hacia su cumplimiento. Eso es como un cumplimiento parcial, pero no dicho específicamente como cumplimiento parcial, pero podemos decir eso. Por ejemplo, en el caso que les contaba de Honduras, ya está en el marco normativo, pero falta la implementación de la política pública. Entonces, ¿qué es lo que la Corte dice? La Corte valora positivamente que Honduras ha tomado pasos para el diseño de la medida, estando pendiente de su implementación, ¿no? Podemos decir, el Estado ha cumplido parcialmente esta medida. Por ejemplo, las publicaciones de la sentencia. Ya lo publicó en un diario, falta otro diario. Entonces decimos, bueno, cumplimiento parcial. Podemos decir, no está cumpliendo. Digamos, el Estado no está cumpliendo con esta medida, que es cuando vemos que no hay ningún tipo de avance. O se puede llegar a cerrar la medida declarándola incumplida. Digamos que es como este ejemplo que les ponía. No se investigó, dejaron que se prescribiera, pero no era una grave violación, por ende no se puede revertir esa decisión. Entonces la Corte cierra la medida, pero le dice al Estado, usted incumplió esto, pero voy a cerrarla porque ya materialmente no la puedo supervisar. Entonces eso es como el catálogo de lenguaje que tenemos en las resoluciones. Déjeme ver cuánto tiempo llevo. No, está bien. Sí, así que quería con... Ah, perfecto. No, lo que quería comentar, sí. Sabrina Banucci, yo lo puedo hacer llegar a Jorge, es un paper chiquito y se los puedo hacer llegar para que ustedes se los lleguen ahí a conocerlo, porque la Corte todavía no ha publicado las estadísticas de supervisión, pero hay varios estudios que han hecho diferentes académicos en que están verificando esto del cumplimiento, que yo aquí lo que sí siempre digo es, no hay que ser derrotista, porque muchas veces comparan, dicen, es que el Tribunal Europeo vea el nivel de cumplimiento que tiene, y vea la Corte Interamericana que bajo cumplimiento tiene, pero claro, están comparando este catálogo de medidas que yo les estoy diciendo con indemnizaciones. Entonces, claro, si uno ve las indemnizaciones que la Corte ordena, el nivel de cumplimiento es prácticamente el mismo que el del Tribunal Europeo. Entonces, realmente, no es que los estados latinoamericanos incumplen más que los europeos. Digamos, es una visión que a mí me gusta como decir, esto no es así. Lo que pasa es que las medidas de reparación de la Corte Interamericana son más complejas. Entonces, requieren, obviamente, mucho más esfuerzo estatal para cumplirlas. Pero bueno, lo que quería mencionarles es que la Corte, para supervisar, tenemos varias formas de hacerlo. Una es mediante notas de secretaría, que es un trabajo diario y que es muy invisible, que es que todos los días nosotros estamos recibiendo escritos de los estados, escritos de observación de los representantes de las víctimas, escritos de la Comisión Interamericana, en que están todos comentando cómo avanzando, aquí está el informe, aquí está este cronograma, no, yo no estoy de acuerdo, no, si me parece, digamos que muchas veces nos dicen, pero ustedes cómo saben si un estado está cumpliendo. Bueno, el Estado nos dice la información y luego los representantes de las víctimas nos presentan sus observaciones. Entonces nos dicen, sí, efectivamente esta reunión sucedió y efectivamente estamos de acuerdo con esta medida. O puede ser que el Estado nos diga, ya la cumplí, por favor cierre, y los representantes dicen, no, yo no estoy de acuerdo con que cierren esto porque vea que se han cumplido estos acuerdos, y bla, etcétera, etcétera. Entonces así es como nosotros vamos más o menos midiendo ese cumplimiento de la manera escrita, mediante notas de secretaría. Esa es una forma. Otra forma es mediante resoluciones, que es la que todos ustedes conocen. Ahora, hay que tomar en cuenta que la Corte no es una Corte permanente. Entonces, en los periodos de sesiones, la Corte tiene que realizar audiencias públicas de casos que está conociendo, tiene que realizar deliberaciones de sentencias que va a emitir, tiene que revisar las medidas provisionales y tiene que revisar resoluciones de supervisión. Y también se realizan audiencias de supervisión. Entonces, no tenemos el flujo de resoluciones que nos encantaría tener, porque materialmente pues, no es posible por el diseño de la Corte Interamericana. Otra forma que tenemos de supervisar es realizar audiencias, y las audiencias pueden ser públicas, pueden ser privadas. Eso dependerá como de varios factores, como esté solicitado, depende también del nivel de cumplimiento o incumplimiento que se esté observando. Cuando son públicas, son las audiencias como ustedes conocen, los jueces con la toga, sentados en el estrado y las partes enfrente. Cuando son privadas, las mesas es una mesa horizontal, está todo el mundo sentado al mismo nivel, los jueces no usan la toga, digamos, es un poquito más informal si se quiere.
en el sentido de que es lo que se busca, que haya diálogo entre las partes, que haya una suerte, no de mediación con el término técnico, pues, pero sí decir, bueno, qué es lo que está deteniendo usted Estado en hacer tal medida, o por qué los representantes opinan esto que están opinando, ¿no? Ya de una forma mucho más tranquila entre las partes, con los jueces, poder conversar eso. Esas audiencias pueden realizarse con todos los jueces o con un grupo de jueces, una comisión de jueces. Entonces son las audiencias. Otra forma que tenemos también de, y un elemento importante de las audiencias es que desde el año 2015 Honduras fue el primer estado que permitió a la Corte ir a Honduras a realizar audiencias de supervisión de casos hondureños. Entonces, la práctica usualmente era que cuando la Corte va a las sesiones extraordinarias, no realizaba audiencias de los casos del Estado que lo estaba recibiendo. Es como una costumbre que se había hecho. Y Honduras invitó a la Corte a ir a hacer a Honduras supervisión sobre los casos hondureños. Entonces hicieron, no recuerdo cuántas fueron las audiencias, pero eran de 6 casos hondureños que en ese momento estaban pendientes, ya ahora son más casos. Entonces ahí Honduras nos permitió instalar una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que aquí a San José venga el agente del Estado, que probablemente va a ser alguien, el canciller o la canciller, o él o la procuradora, que son personas que llegan con muy buena voluntad, pero que obviamente recibieron un informe y nos vienen a contar qué es lo que está pasando, por supuesto de manera correcta, a estar nosotros escuchando directamente al fiscal que está llevando la investigación, o estar escuchando al ministro de Salud o ministra de Salud que tiene que implementar un centro de salud. O sea, no es lo mismo el nivel de pericia técnica que va a poder tener una persona que está recibiendo información de todas las medidas a escuchar directamente al personal técnico que está llevando, que tiene que ejecutar esa medida. Entonces, eso es algo muy positivo de poder ir a los estados. Otra cosa muy positiva, hay mucho más contacto con las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas normalmente ya no pueden venir a San José en esta etapa, o podrá venir alguna víctima, pero no todas. Entonces, en cambio, si la Corte va, hay oportunidad para que las víctimas también estén en esa audiencia. Y algo que pasó en el caso hondureño es que los representantes de esos casos no se conocían todos entre sí, y a raíz de esas audiencias empezaron ellos mismos a crear como una red, y ellos se reúnen ahora cada año para ver cómo va el cumplimiento de las sentencias. Entonces se logró establecer una cohesión entre la misma sociedad civil para ir impulsando el cumplimiento de sentencias. Entonces fue algo muy positivo que Honduras permitió a la Corte iniciar y que se ha realizado después en México, en Panamá, en Paraguay, en Argentina. O sea, ya hemos llevado un montón de lugares que hemos ido a hacer esa práctica. Otra práctica que hemos hecho, también con el consentimiento de los estados, es ir a hacer diligencias in situ, que eso también es muy útil. Entonces se ha podido hacer en casos como en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, en Paraguay. La Corte pudo ir a revisar en el terreno cómo se estaban implementando las reparaciones. Algunas tenían que ver con restitución de tierras, entonces iban directamente a las comunidades a ver cómo se estaba el tema. Por ejemplo, en una comunidad indígena de Paraguay se pudo ver que la comunidad estaba al lado de la carretera, ¿no? Así los carros ahí pasan al lado, y no estaban en sus tierras, mientras que otros casos paraguayos, otras comunidades sí ya estaban en sus tierras, pero es algo que ya la Corte va a ver propiamente el terreno. O si hay, por ejemplo, reparaciones de orden comunitario, de que tienen que realizar un centro de salud, que tienen que reparar la calle, que tienen que hacer un centro comunitario, etcétera, etcétera. Entonces también la Corte ha tenido esa oportunidad de ir a terreno a ver propiamente qué está sucediendo, y esas son básicamente las formas que tenemos de supervisión. No sé si tienen consultas, si tienen dudas. Tal vez abrimos, sí, porque ya unas 2 o 3. Okay. Diana, tal vez te acercas al micrófono, por favor, y quienes tengan alguna consulta se van acercando, por favor, o como dirían en México, se van formando. Ahí tienes que encender, creo. Así que ahí, ya, muy bien. Creo que ya, gracias. Yo tengo 2 dudas. Cuando habló de las medidas de satisfacción, se enfocó mucho en las inmateriales, pero asumo que también, perdón, de los daños inmateriales, pero asumo que también se refieren a las daños materiales, que son las económicas, ¿es correcto? Sería, bueno, no sé si tengo 2 dudas. Sí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, al hablar de de la obligación de investigar, se dijo que solo en 3 casos se había cerrado esa medida, y luego se dijo que hay veces que la medida se cierra pero se declara incumplida. Yo lo que no supe es si dentro de esos 3 casos están también estas condiciones. Gracias. Buenos días.
Sí, por favor. Cuando habla de medidas de rehabilitación del tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, yo vengo de El Salvador. En este momento han pasado dos situaciones. La primera es que en el cumplimiento de una orden de sentencia, en el caso del Mozote, a las víctimas se les está dando tratamiento psicológico en la clínica de veteranos de guerra. Entonces sientan a la víctima junto con los victimarios sin haber tenido un proceso de restauración. Sobre eso si nos pudieras comentar. Y lo segundo es que a las víctimas antes se les atendía en Cancillería y con la llegada del nuevo gobierno, a las víctimas ahora las están atendiendo en el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿cómo podríamos manejar esos temas, ya que ya había dentro de la sentencia un establecimiento de cuál debía de ser el proceso? Gracias. Buenos días. Mi pregunta va en el sentido de que ¿por qué la Corte le deja estas medidas de supervisión, de protección al Estado cuando este puede ser evidentemente ineficiente? Entonces, las medidas de la Corte, ¿qué tan efectivas al final se vuelven? Porque usted nos habló de que, bueno, les dan algunas veces supervisión o les dan algún tipo de revisión, pero muchas veces, y en los países militares, como dijo la compañera, ponen a la víctima prácticamente, el Estado cumple la medida como quiere. Y entonces eso me suena que es podría ser un poco inefectivo. Hola, buen día. Quería consultarte en relación a las medidas que implican dejar sin efecto una sentencia de un máximo tribunal de un Estado. ¿Cuál es la efectividad que actualmente tienen esas medidas en cuanto al cumplimiento? ¿Y cuál es el valor que la Corte le da a ese tipo de reparación? Ok, gracias por las preguntas. Tenemos Sí. una última. Sí, claro. Hola, buenos días. Tú señalabas que necesariamente hay que individualizar la reparación. Ese concepto es contradictorio con el carácter colectivo de las comunidades indígenas cuando son ellas generalmente, en nuestros países andinos al menos, las principales afectadas frente a ciertas medidas violatorias a los derechos humanos. Y entonces hay tal vez experiencias o sentencias claramente identificadas con beneficiarios colectivos. Gracias por las preguntas. Vamos a ver, en orden. Claro, las medidas de satisfacción están destinadas a, no sé la persona que hizo la primera pregunta, ahí está, hola, Diana. Las medidas de satisfacción están destinadas a reparar el daño material, pero la Corte también ordena indemnizaciones por daño material o por daño material, usualmente en ambas, y también ordena costas y gastos. Esta medida tal vez no la mencioné, perdón, tan explícitamente. Pero sí, los daños materiales se van a ver reflejados en la compensación económica ahí establecida. ¿Okay? Y la otra pregunta que me hacía respecto a la obligación de investigar, un ejemplo de esos casos es el caso Escher, se escribe Escher, contra Brasil, que este fue un caso que efectivamente hubo incumplimiento, pero se cerró la medida de investigación. Entonces, en estos tres que yo les he mencionado, incluyen esos casos que yo les decía, efectivamente. Segundo, la pregunta de rehabilitación del Mozote, que está la compañera, que no veo el nombre. Jenny, hola. Que por cierto, el Mozote estuvo a la Corte el año pasado, efectivamente. Entonces, bueno, voy a tener cuidado de no pronunciarme sobre lo que pienso, porque la Corte no lo ha supervisado, ¿no? Pero sí le voy a poner un ejemplo. Un caso colombiano que ya tiene resolución, el caso de 19 comerciantes, estaba la orden esta que yo les comentaba previamente de que tenían que realizar un monumento y realizar un acto en el que se develara y se pusiera una placa, etc. ¿Qué es lo que pasó? Que tenían el artista, empezó a diseñarse el monumento, estaban todos de acuerdo con eso, y se había solicitado que fuese en un lugar determinado, ¿no? Y este lugar todavía no era del Estado, entonces tenían que
no me acuerdo si era expropiarlo o tenía que hacer algunas medidas internas administrativas para poder tener ese terreno para hacer ese monumento ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Estado en ese momento dijo, bueno, para guardar el monumento que ya estaba listo, pero no teníamos el terreno, lo guardaron en la brigada militar que había cometido la violación. Entonces, por supuesto, las víctimas se sintieron absolutamente revictimizadas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Varias cosas. Uno, acudieron a la Corte Interamericana, enviaron un escrito, los representantes víctimas directamente nos escribieron, y la Corte emitió una resolución en el tiempo, digamos, que tenía, pues que obviamente no puede ser algo inmediato por lo que les comentaba previamente, pues que no somos una Corte permanente. Pero algo también positivo que hay en Colombia, y que es algo que yo también los animo a sus posibilidades, pues, al realizar, es que Colombia han emitido tutelas que han dicho que la tutela es un mecanismo efectivo para el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana cuando son obligaciones de hacer. Entonces hay varios casos de Colombia, 19 comerciantes, el caso Masacre de Santo Domingo, que eso está recogido en las resoluciones propiamente, en que es la Corte Constitucional o algún juzgado pues que está dando la tutela, algún tribunal, en que ese tribunal le dice al Estado tiene que hacer este acto, o tiene que, en este caso, por ejemplo, darle atención a las víctimas en otro, digamos, por ejemplo, en el caso de tal cosa. Para eso tienen que informar a la Corte, que es lo primero, lo fundamental, informar a la Corte, y luego verificar si hay algún medio interno que permita también darles una atención más inmediata en el caso que sea, digamos, que todavía la Corte no esté en sesiones, por así decirlo, ¿no? O en algún caso, si lo merita, pedir las medidas provisionales del caso. Digamos, aquí tendrían que verificar si existen los 3 requisitos confluyentes. Digamos, otra medida que también tienen las víctimas de casos en supervisión. Pero entonces no me voy a pronunciar propiamente sobre el caso de Mozote porque no lo hemos analizado, pero sí está ese antecedente. O sea, se puede tanto acudir a la Corte Interamericana como a vías internas. Y las sentencias colombianas son bastante interesantes y están recogidas en las resoluciones de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque eso es un medio muy importante para el cumplimiento también de reparaciones de la Corte. O sea, nuevamente somos un sistema subsidiario. Lo ideal es que las instituciones del Estado son las que están también brindando esa protección, que ahorita conecto con la pregunta, la otra que me hicieron. Y algo que también no mencioné es que un actor fundamental que la Corte le está dando mucha, no importancia, pero está tratando como involucrar cada vez más, son las instituciones nacionales de protección de derechos humanos. Y hay varios ejemplos en que esto ha funcionado bien. Por ejemplo, en el caso Artavia Murillo, que es el caso de fecundación in vitro, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica se involucró directamente en el proceso y pidió participar ante la Corte vía el artículo 69.2 del reglamento. ¿Qué dice este artículo? Que la Corte puede pedir información de otras fuentes que no sean las partes. Y esto lo hemos aplicado ya en varias situaciones. Por ejemplo, hemos pedido información directamente a jueces de ejecución de sentencias internos. Hemos pedido información directamente a la Fiscalía, en el caso de Guatemala. Que eso permitió identificar obstáculos estructurales para el cumplimiento de la obligación de investigar. Hemos pedido también información directamente, vamos a ver, en las defensorías también en El Salvador, que cuando fuimos al Mozote, la Procuraduría de Derechos Humanos presentó de motu propio un informe sobre la supervisión de previo a que iniciaran las visitas, entonces eso se recogió también. Colombia recientemente hizo también un esfuerzo muy interesante, que me parece que es pionero en la región, que fue que dijeron, bueno, vamos a entrar a supervisar, no a supervisar, pues vamos a entrar a ayudar en la supervisión de las sentencias de la Corte. Entonces, ¿qué hicieron? Primero hicieron cartillas sobre cada una de las sentencias, como para que toda la ciudadanía supiera qué estándares existían, ¿no? Que se había dicho ya para Colombia. 2, hicieron un evento en que reunieron a todas las víctimas de todos los 19 casos que entonces estaban en supervisión, hicieron 4 mesas. Entonces les preguntaron, ¿cómo ven ustedes el cumplimiento de la obligación de investigar? ¿Cómo ven ustedes el cumplimiento de las indemnizaciones? ¿Cómo ven ustedes el cumplimiento de medidas de satisfacción? ¿Y cómo ven el cumplimiento de medidas de rehabilitación? Entonces, recogieron todas las opiniones que ahí tenían. Luego, eso fue en noviembre del año pasado. Luego, en diciembre, el defensor del pueblo realizó lo que se llaman audiencias defensoriales. Que entonces el defensor llamó a las autoridades estatales con los resultados que ya tenían y les dijeron, bueno, no sé, Ministerio de Salud, tenemos estas observaciones, ¿ustedes qué van a hacer para esto? Ministerio de Defensa, hemos detectado otra cosa, ¿qué van a hacer ustedes para esto? Y todo eso finalmente lo volcaron en un informe que presentaron al Pleno de la Corte cuando estaban en Argentina, y ese informe lo incorporamos en todos los expedientes de los casos de supervisión vía el 69.2. Entonces ya tenemos información que podemos utilizar en resoluciones, en audiencias y demás, que fue recopilada por la Defensoría del Pueblo de Colombia, que va a servir para una mejor supervisión también de las sentencias. Entonces, claro, nos detectan una serie de obstáculos estructurales que nosotros tal vez individualmente no veíamos, porque nosotros sí tenemos el mecanismo también de la supervisión conjunta.
hay momentos en que agrupamos diferentes casos y decimos, bueno, vamos a ver conjuntamente qué está pasando aquí. Por ejemplo, en casos hondureños sobre garantías no en repetición, o en casos colombianos, 9 casos colombianos sobre tratamiento médico y psicológico, o en Guatemala con la obligación de investigar graves violaciones de derechos humanos. O sea, buscamos que haya casos del mismo estado que tengan reparaciones similares y las agrupamos en audiencias, en resoluciones y demás, para tener como un panorama mucho más estructural de qué es lo que está sucediendo. Pero aquí también la Defensoría nos apoyó haciendo eso para los 19 casos, no solamente los 9 casos que nosotros teníamos para un tema específico. Entonces eso ayuda mucho. Entonces en el caso que usted está mencionando, es importante que sepan que pueden acudir a la Corte Interamericana vía escrita de manera inmediata, pueden buscar si, por ejemplo, la Corte Constitucional, el amparo, lo que sea, digamos, existe algún mecanismo judicial que les permita hacer valer una reparación de la Corte, o bien pueden también acudir a instituciones nacionales de derechos humanos que les ayuden en ese acompañamiento a las víctimas en demandar, por ejemplo, lo que usted planteaba, digamos, un cambio de, por favor, que la agencia la tenga la Cancillería, no el Ministerio de Defensa, porque hay una revictimización. Entonces, eso es algo que se puede ir haciendo mientras la Corte tiene la capacidad de, pues, ya emitir la resolución, si en caso que lo ameritase, o no, o hacer una audiencia, o hacer lo que sea de los medios que requerimos, o requerir información vía 69.2. O sea, todo esto también lo pueden plantear las partes. Las partes nos pueden decir, queremos que usted aplique ese artículo para este punto. Entonces, también son mecanismos que existen sobre esto. Vamos a ver, ¿por qué la Corte deja las medidas de protección al Estado cuando esto puede ser ineficiente? ¿Quién me hacía esta pregunta para poder? Allá, hola, sí, yo también, no se preocupe. Bueno, aquí hay, a ver, la Corte tiene competencias sobre los Estados, entonces al Estado es la única parte que le podemos dar una orden. Nosotros no podemos darle órdenes a particulares porque no tenemos la competencia para ello. Entonces, claro, por eso es que las órdenes van dirigidas al Estado. El Estado es el que tiene que dar cumplimiento a eso. Ahora bien, yo entiendo lo complejo, lo que se está reflejando aquí, por ejemplo, la pregunta de la compañera, de qué pasa cuando el Estado, que fue el que cometió la violación, pues es el que sigue participando en la reparación. Entonces entiendo que eso es como una cierta, digamos, contradicción, pero no tenemos otra vía que no sea darle una orden al Estado, porque no tenemos la competencia para ninguna otra cosa. Ahora bien, un poco lo que también le estaba comentando a la compañera, los estados nuestros, pues a veces en América Latina en general, pues sí, claro, muestran ineficiencias, pero aquí es cuando entra varias cosas a jugar, digamos, un rol importante. Uno, los mismos funcionarios y funcionarias del Estado, ¿no? O sea, yo fui funcionaria del Estado y yo recuerdo esa frustración que a veces uno sentía y también recuerdo esa maravilla de conocer personas que estaban absolutamente dedicadas al servicio público. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, como diríamos por ahí. Pero entonces uno como funcionario, pues ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tomar la bandera y la tutela de los derechos y pues empezar a hacer todo lo que está al alcance de sus manos para poder dar cumplimiento a eso. Ustedes tienen una herramienta que es el control de convencionalidad, que se adapta pues obviamente a las competencias de cada quien según el modelo de cada uno de los estados. Esa es una. Dos, la sociedad civil es fundamental para el cumplimiento de las reparaciones. Entonces también se requiere que haya una sociedad civil que esté organizada, que tengan apoyo del Estado, si hay alguna oficina dedicada a esto, o del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman o Ombudsperson. Es fundamental que tengan ese apoyo también para ir haciendo la presión necesaria. Y luego la Corte, aunque no hay resoluciones de todos los casos todos los años, nosotros cada año, eso está reflejado en el informe, supervisamos el 100% de los casos, vía sobre todo notas de secretaría, porque nosotros siempre estamos pendientes de lo que nos están diciendo. Entonces hay veces, por ejemplo, que si me dicen, vea, es que tenemos esta situación de urgencia, entonces si no estamos en periodo de sesiones, ¿qué podemos hacer? Una nota de secretaría siguiendo instrucciones del presidente, decirle, Estado, por favor refiérase a lo firmado por los representantes respecto a tal cosa, presénteme un informe en un plazo muy corto. Entonces ahí los estados también ya van tomando medidas en el camino, antes de tener que llegar a la resolución. Entonces, bueno, la respuesta yo sé que no es satisfactoria, pero la respuesta básica es la competencia nuestra sobre los estados y no podemos darle órdenes a ninguna otra parte. Respecto a la pregunta que hacía la compañera del caso Fontevecchia, que me imagino particular que estás pensando, no tengo ahorita el dato estadístico, digamos, de cuál es el cumplimiento de estas medidas, o sea, de cuando decimos tiene que dejar de que esta sentencia pues ya no tenga un valor jurídico a nivel interno. Lo que se hizo en Fontevecchia también fue indicarle al Estado, hay varias formas que usted puede hacer esto, ¿no? Que no solamente yo que sé, que la Corte Suprema dé un acuerdo o que se emita una sentencia, o, digamos, hay varias formas de hacerlo, que no aparezca en el archivo judicial, o sea, hay muchísimas maneras de hacerlo, y la Corte no dice cómo se tiene que hacer específicamente porque depende mucho del ordenamiento de cada estado. Entonces, ¿qué son cosas que también ayudan a la implementación de las sentencias? Cuando la normativa interna establece
que existe una sentencia de la Corte Interamericana como una causal para, por ejemplo, para revisión de una sentencia o para dejar sin efecto una sentencia. Eso ya son modificaciones que se podrían hacer en la normativa procesal que podrían hacer que esto sea mucho más sencillo en el cumplimiento, pero sí. Sí, Argentina, el Código Procesal entiendo que tiene para revisión de sentencias, pero la procesal, no esta que estás preguntando está específica, pero sí para revisión, digamos, es un ejemplo que nosotros usamos mucho como una buena práctica porque otros estados no tienen esa norma. Pero si revisas en la, que supongo que ya la conoces, y perdón que ya estoy voceando, perdón, de entrada es que oí el voz y ya mi chip tico se activa y empezó a hablar de voz. En la resolución de Fontevecchia se recopilaron todas las sentencias en que la Corte ha ordenado eso, entonces sería un ejercicio. Nosotros en la página web tenemos un cuadro con todos los casos que están en supervisión y por cada caso viene cuál es la sentencia, todas las resoluciones que se han ordenado y cuáles son las reparaciones que están pendientes de cumplimiento y cuáles ya se han cumplido. Entonces sería realizar un ejercicio de tomar ese footnote y en ese cuadro simplemente abrir las que están pendientes y si ves que ya está cerrada es que hay alguna resolución que ya tiene eso en algún lado. Entonces perdón que no tengo el dato a mano así, pero esa es una forma para llegarle a la respuesta de ese tipo. La pregunta del compañero. Sí, tal vez yo en eso no fui clara en la exposición que yo hablaba de las reparaciones a nivel individual o las estructurales, pero por supuesto que los pueblos indígenas tienen reparaciones ordenadas de manera colectiva, que eso se deriva específicamente a los estándares de las sentencias. Entonces, por ejemplo, la restitución de tierras se requiere que sea a una comunidad como un solo, o sea, que haya, por ejemplo, registros de propiedad adaptados a la propiedad comunitaria, que en casos de hondureños, las comunidades garífunas. Sí tiene que haber una perspectiva colectiva, definitivamente cuando se trate de comunidades indígenas o de comunidades, por ejemplo, como las garífunas, que si no son indígenas, pues tienen ese estatus. Entonces, gracias por ese tema, por esa pregunta, porque en las reparaciones la Corte sí toma en cuenta temas de género, temas que tengan que ver con cuál es el sujeto de protección. Entonces, por supuesto, si es una comunidad indígena, tiene que atender para que sea una reparación adecuada al carácter colectivo, cómo maneja esa comunidad, ¿no? Cuando uno, en las comunidades indígenas a veces se ordenan fondos comunitarios, por ejemplo, fondos de desarrollo comunitarios. Entonces, esos fondos de desarrollo están pensados que sean para beneficio de la comunidad como un todo y no que sean para Juan, María y Prensejo, o sea, sino que sí tiene que ser para la comunidad. Entonces, gracias por especificar eso que no lo había especificado previamente. No sé si tienen más preguntas. ¿Cómo si estamos? Sí. A ver, la Convención Americana, que muchas veces preguntan como qué pasa si un Estado no cumple. Entonces, la Convención Americana no establece, nosotros no tenemos la capacidad de sancionar a un Estado, en el sentido de decirle vamos a hacer una sanción económica, vamos a hacer una multa, vamos a hacer eso no, la Corte no tiene esa capacidad. Ahora bien, esa situación de cumplimiento extremo en muy pocos casos ha sucedido. ¿Cuándo ha sucedido eso? Por ejemplo, cuando hay un tribunal interno que dice que una sentencia de la Corte es inejecutable. Entonces, eso sucede. ¿Qué es el mecanismo que prevé la Convención Americana? El artículo 65. El artículo 65 de la Convención lo que dice es que cuando el presidente va a presentar el informe de funciones a la Asamblea General de la OEA, debe señalar cuáles son aquellos estados que no están cumpliendo con las sentencias de la Corte. O sea, establece algo así como que tiene que emitir recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la práctica? Cuando los estados, por ejemplo, dejan de presentar información, del todo ya dejaron de informar, entonces nosotros sacamos una resolución a final de año que se llama incumplimiento del deber de informar. Entonces se le recuerda al Estado cuál es su obligación convencional de estar presentando información para dar cumplimiento a la sentencia, ¿no? Eso en algunos casos ha hecho que los estados reaccionen. Por ejemplo, un caso ecuatoriano, en caso de Benavides Ceballos, se emitió esa resolución, Ecuador vio la resolución, no sé internamente qué estaría sucediendo y de inmediato retomaron la supervisión y ese caso incluso ya se archivó. Entonces, eso tuvo un buen efecto. El caso Fontevecchia, que fue otro caso también que se había emitido el incumplimiento del deber de informar y el Estado reactivó la información hacia la Corte y pues ha ido evolucionando. Ahora bien, hay casos en que, aunque se emita esa resolución, no hay respuesta. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Se emite lo que llamamos la resolución de artículo 65. Es que ya le recomendamos bueno, ya se dice en la resolución que dado el estado de incumplimiento de en ese caso, pues que se va a incluir en el informe anual de la Corte Interamericana para ser presentado en la Asamblea General de la OEA. ¿Qué es la idea detrás de esto? La idea detrás de esto, de este artículo convencional, es que claro, en el momento que un Estado no cumpliese
esto se lleva al órgano político de la OEA para que se activara lo que se llama el sistema de garantía colectiva y los demás estados entran a ver qué es lo que está sucediendo y pues, ¿no? Eso es un diálogo político para decir, Estado, usted tiene que cumplir esto. Se suponía que eso es como una cuestión de garantía colectiva. En la práctica pues no está sucediendo como tal. Entonces ha habido históricamente varias discusiones de si emitimos esas resoluciones o no emitimos esas resoluciones, si tienen efecto o no tienen efecto, pero finalmente la posición de la Corte actual es si la convención eso es lo que me indica que yo tengo que hacer, eso es lo que yo voy a hacer, independientemente de si la Asamblea General de la OEA le da 5 minutos al presidente de la Corte para presentar el informe de labores de todo el año, o si lo mandan a una comité, o si, ¿verdad?, que eso también sucedió. Entonces, bueno, el mecanismo de activación política no está funcionando como se vislumbró en su momento, pero sí también decir que esos son los menos, no la mayoría de casos que están en esa situación. En el cuadro que les indico de la Corte Interamericana está la lista de todos los casos de supervisión y al final de ese cuadro vienen los estados que se les ha aplicado el artículo 65. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces las partes nos dicen, por favor, la Corte, aplica el artículo 65. Ahora, cuando la Corte aplica el artículo 65, dejamos de pedir información, no más. O sea, esperamos a que el Estado regrese a presentar información y ahí se reactiva la supervisión. Pero el momento que se emite esa resolución, ya la Corte deja de pedir información. ¿Por qué? Porque se supone que eso está en manos ya de la Asamblea General de la OEA. Entonces, en términos estratégicos, del litigio estratégico, tal vez no es lo más conveniente que las partes estén pidiendo que se aplique el 65 cuando lo que está pasando es que no están de acuerdo con lo que el Estado está haciendo, o si el Estado está teniendo un atraso en dar un cumplimiento a algo, pero ¿por qué no funciona? Porque entonces nosotros no vamos a estar con las notas de secretaría, llamando audiencias, sacando resoluciones y demás. Entonces, ese es como el paso extremo que se toma. Sí. Claro, para la Corte no es una opción, porque no tenemos la competencia para ello. Pero aquí es cuando uno tiene como que abstraerse un poco y entender que la Corte es un actor más dentro de una serie de actores que existen a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ¿qué esperaría uno? Que en el momento que la Corte está emitiendo ese tipo de resoluciones, que haya algunos actores nacionales que estén también vigilantes de esto y puedan decir, bueno, vamos a hacer presión desde la sociedad civil para ver qué está pasando. O que haya actores internacionales, por ejemplo, cooperantes, que también estén atentos a esto, que hay cooperantes que incluso exigen en sus proyectos que haya cumplimiento de derechos humanos. Entonces, claro, si tenemos este tipo de resoluciones, el cooperante está consciente de ello, podría decir, bueno, no te voy a seguir financiando tal proyecto porque no estás cumpliendo con este tipo de cuestiones. Entonces ahí es cuando todo el engranaje internacional y nacional tiene que unirse para irse complementando, justamente como es el sistema, un sistema complementario, pero propiamente por la Corte no. Sí. Porque no es una ley marxista. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Con todo gusto. ¿No? Bueno, cualquier cosa, mi correo es ameliabrenes@corteidh.or.cr. Con todo gusto, ustedes nos pueden escribir si están buscando Amelia, sí, Amelia Brenes con B grande, Brenes @corteidh.or.cr. Amelia Brenes @corteidh. Brenes. Es que dice Barahona, pero es Brenes. BRENES. Sí, @corteidh.or.cr. Gente, por favor. Es una buena pregunta y depende de muchísimos factores internos. Por ejemplo, imaginemos que la sentencia que ordena que se tiene que modificar la legislación sale al final de la legislatura. Entonces, por ejemplo, que salió la orden, no sé, hoy estamos en junio de 2019 y hay un cambio nuevo de Congreso en noviembre de este año. Entonces, claro, un Congreso nuevo no va a tener la misma capacidad de reacción que un Congreso que sí está en plenas funciones. Entonces, eso puede incidir bastante. También va a incidir de la misma composición del Congreso. De repente, que si tengan partido más o contra, de acatar o no disposiciones de la Corte Interamericana, pues que uno puede escuchar declaraciones, escuchamos todos los días declaraciones públicas de todo tipo, desde congresistas que están de acuerdo en, vamos a dar cumplimiento a esto, a congresistas que, por ejemplo, alegan la soberanía ante una orden de la Corte. Entonces, dependerá de muchísimo.
hipotéticamente, digamos, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería que si hay un Congreso en funciones, pues que dure lo que tenga que durar el proceso legislativo una vez que salga la sentencia, se haga el proyecto de ley y dure lo que tenga que durar, o sea que el proceso legislativo establezca no sé cuántos debates, si requiere una reforma o no a la constitución política, entonces eso requiere, por ejemplo, más tiempo, que es lo que pasó en el caso chileno, por ejemplo. Dependerá como varios factores internos, pero el escenario ideal sería que apenas está la sentencia, en ese año, digamos, cuando se emite la sentencia, se dice al año de notificada la sentencia, el Estado tiene que empezar a informar a la Corte. En ese primer año es como que tienen el tiempo para empezar a tomar las medidas para cumplir las reparaciones. Entonces, ese no sería el programa, no te puedo dar como un número mágico, o sea, no puedo decirte sería un año, serían 2 años, 3 años, no sé. Sí, exacto, como un plazo razonable, pero lo que te digo es eso, o sea, hipotéticamente pensemos que apenas está la sentencia notificada, que el proyecto se elabore en ese año que tiene para informar y ojalá que esté presentado ya la corriente legislativa en ese plazo. Ahora bien, si eso no pasa así, no es que nosotros dejamos de supervisar, no vamos a seguir igual preguntando qué está pasando por escrito, por resoluciones, por audiencias, por todo lado, vamos a estar preguntando qué es lo que está sucediendo con esto. Pero, con gusto. Imagínate que en el caso, sumando, permiso Amelia, sumando en el caso costarricense, los compañeros y compañeras de Costa Rica no me dejarán mentir, Amelia también que es costarricense no me dejará mentir, pero en el caso Herrera Ulloa, contra Costa Rica, la reparación que implicó incluso una reforma al Código Procesal Penal, tardó más de 9 años en que eso llegara a suceder. La presencia de la sociedad civil haciendo esta presión, incluso contactando otros mecanismos del sistema o del sistema universal. Recuerdo que para el caso de fecundación in vitro, Artavia, Murillo y otros, hubo hasta encuentros entre el presidente del Comité de Derechos Humanos, que estaba en una visita acá, el profesor Fabián Salvioli, que referenciaba ayer Rogelio, y se reunió con el presidente de la República, para ver de qué manera se daba una salida, porque por vía legislativa, la regulación del asunto, la legislación de permitir la técnica de fertilización asistida no iba a salir por ahí. Y la recomendación fue un decreto ejecutivo, un poco en el tenor de lo que habla también el artículo 1 y 2 de la Convención, de cuando habla de adoptar medidas de otro carácter para la garantía de los derechos humanos, pero es como la discusión que hemos tenido aquí, por eso me tomé el atrevimiento de intervenir, disculpa Amelia, porque las preguntas también que han sido recurrentes es ¿cuál es el plazo razonable? Digo, la Corte no ha definido qué es el plazo razonable, no hay un tribunal que haya definido qué es el plazo razonable, entonces la pregunta de Anamá era también procedente, porque en la supervisión pues eso se lleva. Nos consta, digamos a los costarricenses, que siempre la Corte cuando se cumplía un año decía, bueno, ha pasado 12 meses y no se ha cumplido, tal vez como decía la cuestión monetaria sí, pero otras más profundas o simbólicas no. Y a veces la gente dice, pues que es ponerle el nombre a una calle. Vamos a un consejo municipal a ver lo que se tarda en tomar una decisión para ponerle o cambiarle el nombre a una calle o a una escuela. O sea, son temas bien complejos. La gente a veces dice, bueno, si el presidente va a salir y va a pedir disculpas. No sé, recuerdo haber estado en Montevideo cuando Pepe Mujica tuvo que pedir disculpas por un caso. Aquello fue toda una movilización, que si se daba, que la agenda, que no era el mejor momento político para hacerlo. Entonces realmente es un asunto complejo para analizar. Pero gracias Amelia, Brenes, te han puesto el apellido de tu mamá. Todo bien, yo pienso que queríamos tener los apellidos de la madre, en todo caso. Exactamente, así que todo bien. Sí, muy brasileño fue hoy como empezamos el día con el apellido materno. Por tu buena exposición, reveladora además en un tema sobre reparaciones, importante para la complementariedad, y bueno, tu casa siempre, agradecido, y le ruego por favor un aplauso a Amor.